Cuando se aísla a algo o a alguien, dícese un país, dícese a un individuo, es porque se le teme y porque se teme el liderazgo. Por eso es que tanto esfuerzo por aislar. Y todavía se esfuerzan más cuando esa persona o país que intentan aislar ya se ha informado previamente de lo que sucede en ese país o lo que sucede en esa familia o lo que sucede en esa política, en ese partido político que quiere aislarlo, ¿verdad? Entonces ahí ya se torna delicado y se le hace necesaria necesario al país o a la familia o al partido político o al gremio, se le hace necesario aislacionar o aislar. Que esto es de por sí un recurso, digamos, eminentemente político. Así que, si me acompañan en el día de hoy a el café del sociólogo, vamos a estar con este tema de políticas de aislacionismo. El aislacionismo tiene algo muy nítido que, digamos, lo torna muy deseable, muy carismático, porque a mí personalmente me habla mucho el aislacionismo de la verdadera cara de la política. Es decir, te das cuenta cuando alguna política ejerce el aislacionismo que hay un mantenimiento del poder aun cuando implica o está implicando desfavorecer a un cercano que aíslan. Dícese un país, dícese un trabajador, dícese un familiar. ¿Qué es lo que precisa el aislado? Solamente precisa de una cosa, que por eso es que, precisamente es que no quiere ser aislado, porque el aislado precisa de reconocimiento. Ahora, para el político aislacionista, eso que precisa el aislado no es reconocimiento, sino que lo que trama, según el punto de vista del político que aísla, es un golpe de Estado. Vende de que el aislado, si no lo aíslan lo suficiente, lo que está tramando es un golpe de Estado. Eso piensa el político aislacionista, el político que aísla, ¿verdad? Puede ser, repito, en partidos políticos, en gremios, en familias, en lo que sea, de país a país, de lo que sea. Esta manera de pensar del político aislacionista está imbuida de la influencia judeocristiana de ese Lucifer estratega preadámico que supuestamente orquestó un golpe de estado en el cielo y se vino con toda la información para engañar aquí a los súbditos del reino, en el plano tierra. Eso es lo que el político que aísla cree. Está permeado de eso y por eso es que cuando tiene que aislar a alguien, pues lo hace como si estuviera tratando con el mismísimo diablo. Cuando la persona que quiere aislar solamente necesita de reconocimiento, algo eminentemente humano. Pero el político aislacionista no lo ve así. El político aislacionista cree que está tratando con el mismo diablo, que si no le para los pies, pues hace aquí una estrategia de golpe de Estado, ¿verdad? Para poner toda la gente en contra del susodicho político aislacionista. Espero que hasta aquí me vengan siguiendo.
Si les gustan estos temas, les invitamos a suscribirse, porque cuanto antes lleguemos a los 50 suscriptores, pues antes podemos hacer directos, que yo creo que aprovecharán y mucho, para seres excepcionales como ustedes que les gusta el estudio. Entonces, el político aislacionista, al aislar a la gente, es percibido para su grupo del político como un pastor del grupo, porque se hacen a la idea de que está cuidando de mí excluyendo a otros, y por eso lo perciben como el pastor del grupo. También lo perciben, que viene con lo de percibirlo como pastor del grupo, aunque la gente no crea para nada en Biblia ni nada, sino simplemente que se percibe como pastor del grupo en la forma de consagración carismática. Es decir, lo ven como un consagrado carismático. ¿Por qué? Porque ante la amenaza que supondría dejarle pasar a las personas que suponen presuntamente una amenaza, pues está firme para aislarlas y sacarlas. Entonces, como muestra el político aislacionista, como se muestra firme ante la amenaza, es por eso que se percibe como un pastor del grupo y como un consagrado carismático. En 1984, de George Orwell, que está la novela y también está la película basada en la novela de los años 80, creo que es la que yo vi, que es una maravilla de película, porque muestra muchas cosas fidedignas a la novela, y la novela pues analiza temas muy interesantes, o toca temas muy interesantes. Lo que nosotros traemos aquí respecto a esa película de George Orwell, 1984, con la cual se entiende mucha sociedad de nuestro tiempo, lo que nosotros rescatamos es que la película muestra que el hoy cuidado, están cuidando de mí porque están aislando y excluyendo a otros, percibo a mi líder político como carismático, pero el hoy cuidado será excluido cuando crezca. Porque cuando crezca va a representar una amenaza, puede representar una amenaza para el líder político aislacionista. Entonces, de manera que la amenaza rotará. La amenaza para el político aislacionista es un rotatorio, porque el aislado antes fue cuidado. Y normalmente le teme mucho, por eso aísla, por eso se preocupa tanto en aislar. ¿Por qué? Porque antes de que lo pudiera aislar, fue cuidado por él, de manera que conoce todas sus patrañas interinas, la mayoría de las veces. Es por eso que deben aislar por cuestión de supervivencia los políticos aislacionistas, que ya decimos, no solamente abarca la política, sino la religión, el gremio o incluso la familia. Dicho de otra manera, el aislado antes fue un cuidado, el mejor crítico fue activista. De manera que el político aislacionista se da cuenta de que, claro, ahora sí que pueden criticarlo bien, o digamos, de una manera pormenorizada, analítica, científica. ¿Por qué? Porque el que hoy lo critica fue un activista de él antaño. Fue un activista de su partido político, de sus ideales, ya sean religiosos, familiares o políticos en sí. Entonces, ¿qué presenta el político aislacionista? Pues cree que debe ejercer un mayor control del activismo.
Y entonces es por eso que nos encontramos los medios de comunicación enloquecidos de nuestros días. ¿Por qué? Porque ese político aislacionista cree que como deje a la gente que ha sido activista del sistema ahora criticarlo, entonces sí que se va a venir abajo con todo el carro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enarbola un mayor control del activismo por medio del control del audiovisual y de los medios informativos. Ahora, lo que ignoran los políticos aislacionistas y todo el rebaño que les sigue, que percibe al político aislacionista como cuidador de sus intereses, aunque implica que está excluyendo a otros, pero una cosa que ignoran es que el aislado también defiende y se inspira en un grupo. La persona aislada no es aislada porque le guste el sufrimiento y sea un sado. No. El aislado también defiende y se inspira en un grupo. ¿Pero qué pasa? Que ese grupo que defiende el aislado es un grupo que le espera en el futuro. Es un grupo utópico. Porque el aislado normalmente es un idealista. Es un cuerpo sacrificado. Entonces, viendo esta situación, y si no estuvieran bajo el influjo nefando de los medios de comunicación, fácilmente ese rebaño del político aislacionista podría percibir que el aislado puede llegar a ser un líder más heroico o más consagrado incluso que el político que está excluyendo a la gente. Y ante esa situación, ¿qué hace el político aislacionista? El político entonces es cuando aísla el escenario o la causa del aislado. Por eso, al día de hoy, nos estamos encontrando que no están operando, esos políticos aislacionistas no están operando en base a la legalidad occidental. ¿Pero qué están haciendo entonces? Están aislando el escenario y la causa del aislado. Entonces, ¿qué hacen? Difamar, y ahí es cuando ponen al país o al trabajador o al familiar de loco, de que tiene una naturaleza distinta, no es como nosotros, ¿verdad? Ahora, sería muy fácil que también ese rebaño llevado por el que le dan la cabida de pastor del grupo, que es el político aislacionista, pues ese rebaño les quedaría muy fácil pensar ya a estas alturas. ¿De quién es la conducta extraña? O dicho de otra manera, ¿quién está operando en la delincuencia? ¿Quién delinque? Para ver a qué líder quieren seguir, porque si son gente de buena fe, deberían seguir a un político aislacionista, gremial, familiar, político, que tenga una conducta extraña porque implica que se salta la legalidad y delinque. Entonces, solamente con resolver esa pregunta, digamos que el político aislacionista se queda ya sin argumentos y la gente puede reposar en paz. Ahora, sea como fuere, sea que el político aislacionista se salga o se esté saliendo con la suya, hay una inercia social al día de hoy perfectamente establecida. ¿Qué inercia social es esta? Que lo hoy aislado
lo que hoy se aísla o se intenta aislar por todos los medios, dícese, de comunicación, mañana será masa crítica. Cuanto más lo aísles, más se amontonarán gente que está pensando igual y mañana se harán una masa crítica. Esto es lo que Pareto, Wilfredo Pareto, el sociólogo, decía sobre la evolución de la sociedad, que es natural la evolución, con elementos destacados. ¿Cuáles son esos elementos destacados? Lo que hoy ha sido aislado y mañana es masa crítica. ¿Cómo ha llegado a ser masa crítica? Porque ha sabido soportar el aislamiento. Entonces se ha otorgado a sí mismo un carisma que el político aislacionista ya va perdiendo por momentos. Entonces, ya para resumir, y pues yo subrayaría esto: con un aislado que haya en el mundo, o un país aislado, o un religioso aislado, o un familiar aislado en el mundo, o un trabajador aislado en el mundo, con que hubiera solamente un aislado en el mundo, ya se desmiente que estemos en el mejor mundo posible, que es lo que los sociópatas quieren seguir creyendo, que vivimos en el mejor mundo posible, que yo no sé cómo son capaces de albergar semejante psicopatía viendo lo que se está haciendo al margen de la ley y del Estado de Derecho. Deberían darse cuenta, abrir los ojos con esto, porque luego está redundando en fechorías que abarcan lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Pero ¿cómo ha empezado? Deberían haberlo detectado la gente de buena fe. Cuando había gente que estaba siendo aislada, claro, ya el mejor mundo posible en el que crees que vives se desmiente totalmente, se viene abajo. Lo demás, que ya abarque que sean países contra países, pues viene como consecuencia de aceptar que excluyan a la gente y que aíslen a las personas para proteger un carisma que luego pues se demuestra que no era ni mucho menos ni heroico, ni consagrado, ni nada. Eminentemente y principalmente era temeroso, miedoso. Porque querían mantener el poder al precio que fuera. Ese era el aislacionismo. Por eso querían mantener el poder, aun cuando ese retener el poder estaba significando desfavorecer a gente cercana. Y ahí es donde se descalifican como líderes y políticos aislacionistas. Así que lo dicho, si les interesan estos temas, pues ayúdennos a llegar a los 50 suscriptores, grabaremos directos y disfrutaremos mucho. Saludos a todos, besos y abrazos.